Yo decía, uy, Dios mío, ¿cómo uno puede vivir tan equivocado en el mundo? Ahí fue la gran crisis. Mira, la curva como inmigrante, claro, es diferente y fue muy dura, pero esa fue mi gran crisis existencial, que la llama, además, es una crisis que da una vez en la vida y se llama así, gran crisis de individuación. Entonces yo decía, ¿y ahora para qué vivo? ¿Y ahora qué hago? O sea, no sabía, perdí la brújula, el GPS, el Waze, todo. Lo único que hacía era sobrevivir. Hola, soy Oscar Austria y estoy sumamente emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Para enterarte de cada nuevo episodio quincenal, no olvides seguir Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram. Ahora sí, mi invitada de hoy es Betsy Vera. Betsy es una socióloga científica con amplia experiencia en la academia, coaching y desarrollo de competencias de liderazgo. Pero aún más importante, su misión es acompañar a otros a romper paradigmas y desarrollarse. Hoy hablamos de perder el sentido de su vida, de cómo siendo científica encontró su riel de vida con un astrólogo, de que el camino a veces es por donde todo mundo dice que no es, de la experiencia de ser inmigrante como una escuela de vida y de encontrar formas alternativas de sanarse. Betsy, estoy sumamente emocionada de tenerte acá. Bienvenida. Gracias igualmente. Gracias por la invitación y la confianza. Betsy, para empezar me gustaría preguntarte de ese ayuno de 40 días que hiciste. ¿Cómo funciona? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, para quienes vean el podcast posteriormente, habría que darle un poquito de contexto de eso del ayuno de 40 días, porque estás preguntando así tan directo, ¿sí? Bueno, el ayuno de 40 días fue un recurso que tuve que acudir para restablecer mi salud, después de probar varios protocolos ortodoxos para trabajar o tratar con crisis de hipertensión. Y la última vez que me dio, que casualmente eso me empezó a pasar desde que emigré a México, ¿sí? Eso empezó a pasar en mi vida en los últimos 6 años y yo creo que de alguna manera es una somatización de lo que me tocó vivir como curva de aprendizaje de inmigrante forzosa rudo, ¿no? Y o sea, la manera como mi cuerpo lo expresó a nivel de sintomatología en los primeros años fue crisis de hipertensión y ataques de pánico. Pero la curva de adaptación fue dura y bueno, lo que toma esa curva, aproximadamente unos 3 años, siendo el primer año siempre la luna de miel. De hecho, en la literatura ya está tipificado, hay un post que le circulan a uno a todas las diásporas de inmigrantes venezolanos en donde le dice cómo es la curva y dice que el primer año es una luna de miel, pero que el segundo es cuando empieza a picar piedra y la verdad así fue. Yo te diría que mis años más difíciles en la curva de aprendizaje como inmigrante fue el segundo y tercer año. Ya tuve como secuelas para el cuarto año y ya como al sexto me estabilicé. O sea, como que ya salí de la montaña rusa y como que entré en la meseta, ¿no? Pero justamente creo que eso fue hace 2 años, justo diría algo al año cuarto, porque eso me llevó a tener que acudir a distintos médicos, a tener que cambiar protocolos de medicamentos, etcétera, etcétera. Me acuerdo que yo llegué acá en octubre del 2016 y en noviembre ya tenía crisis de hipertensión y ya había ido al primer médico, en diciembre había ido al segundo, en enero había ido al tercero, etcétera, etcétera. Y haciendo todo ese, digamos, búsqueda de el médico perdió el deseo, me cambiaban los medicamentos, de hecho buscaba terceras, segundas y terceras opiniones, porque me dieron pues diagnósticos y, y protocolos de intervención o de curación desde cirugías hasta medicamentos de por vida, ¿no? Entonces yo con el tema de la salud soy un poco desconfiada de los enfoques medicinales ortodoxos y siempre busco y busco y busco y busco distintas opiniones de distintos enfoques y ahí tuve una aventura interesante porque hubo una de esas opiniones médicas que me hizo vivir una experiencia que me cambió la vida y me hizo que me cayera el 20 de la toma de conciencia de lo que significa gestionar nuestra propia biología, ¿sí? O sea, ser conscientes y responsables de que vivimos, que somos un ente biológico también. Pero
ya el último recurso que tuve fue con un médico japonés con el que yo me había visto 2 años antes que llegué como a mi crisis mayor de salud. Yo, no, por ejemplo, nunca había tenido yo padecimientos en la piel. Y llegué a estar con tanto malestar, tanta inflamación, seguía con la presión alta aún medicada, hinchazón, malestares gastrointestinales, pues el menú muy variado de sintomatología, pero me salió una erupción en la piel bastante grande, extensa toda mi espalda, mis brazos y mi pecho, que nunca en mi vida había vivido. Y cuando me pasó eso, algo intuitivamente en mí me dijo, pues si esto ya llegó a la piel, estoy jodida. Ya, estoy muy jodida. Entonces, buscando y buscando, porque puedo buscar debajo de las piedras yo a los médicos alternativos en cualquier parte del mundo, me recomendaron ir con un japonés que precisamente es toxicólogo, endocrino, homeópata, y me habían dado muy buenas referencias de él, y fui, y bueno, el tratamiento que él hace con todo tipo de pacientes, para todo tipo de enfermedad, es con el ayuno, ¿no? Entonces, a todo el mundo lo pone a ayunar. Dependiendo del espectro de los malestares y la gravedad, pues son ayunos más estrictos o ayunos más flexibles. A mí me puso el modo estricto y de hecho me lo puso la primera vez que fui por 40 días y yo solo hice 20 rigurosamente, pero con esos 20 que hice, la verdad revertí todas las sintomatologías que tenía. O sea, de todo lo que me había hecho yo, de todo lo que eso fue lo que más me funcionó. Y luego salí de esa curva, me estabilicé, y pues sigue andando, ¿no? Empecé a cambiar hábitos de alimenticio, me di cuenta que él siempre me lo decía, lo que nos enferma es lo que comemos, y entonces me dice, no puedes comer esto y esto, y le digo, pero se llama Víctor Tacani, le digo, pero Tacani, ¿qué como? O sea, me está quitando todas las opciones de alimentos convencionales. Siempre me hacía así, ¿no? Entonces, no me daba la respuesta y tuve yo que empezar a investigar ya con nutriólogo y en eso me he pasado años, ¿no? Y ahí estoy estabilizando cuál es el esquema de alimentación que le viene bien a mi cuerpo. Porque ahorita todos los enfoques nutricionales ya parecen partidos políticos, ¿sí? Yo lo llamo ideología, porque ahora, o sea, hay un espectro, o sea, todo lo que nosotros no hemos visto en los últimos, no sé, 50 años, ahora la nutrición se convirtió como una especie de diva a nivel médico-científico y hay, pero cualquier cantidad de enfoques divergentes e incluso antagónicos que tú dices, ay Dios mío, ¿qué como? Pero bueno, tengo mucho tiempo investigando eso y tratando de buscar mi forma de alimentar óptima para mi cuerpo biológico. Pero ¿qué pasó? Hace 2 años estaba yo acá en mi casa muy tranquila, más o menos como saludable, invité a unos amigos a venir a hacer cineforo, todos éramos cinéfilos, y entonces se vinieron, entonces nos repartíamos la botana, cada vez que nos reuníamos le tocaba a uno, pues las dos mujeres usábamos como botanas más saludables, pero pues esa vez le tocaba al chico y pues chico al fin salió corriendo, llegó tarde, se compró las pizzas estas en Little Caesar y se vino con las pizzas. Yo no comí porque estaba esperando para comer con ellos, estaba muerta de hambre y me tragué una pizza que yo tenía como, no sé, por lo menos un año que no me comí una pizza ortodoxa, ¿no? Entonces estamos viendo la película y yo empiezo a sentirme muy mal, muy mareada y más o menos me conozco mis protocolos de urgencia porque he ido varias veces con las crisis a emergencia y ya sé lo que me dicen los médicos, ya sé qué me mandan a tomar, entonces yo cada día me autogestiono más cuando estoy en crisis. Pero esta vez me sentía muy rara porque sentía como un mareo, como si me fuese a desmayar. Entonces me levanté, no le dije nada a mis dos amigos, caminé, respiré, tomé agua, o sea, hice todo mi protocolo y luego me senté en el sillón al lado de ellos dos y le dije, mire, no soy del estilo dramático que ustedes me conocen, pero algo me está pasando y no confío en que sepa resolverlo, por favor llévenme a un hospital. Entonces fue muy cómico, yo creo que podemos hacer un stand-up con esa escena, porque no te imaginas y ahí yo entendí lo que es estar en este lugar y la reacción que solemos tener los que estamos alrededor. O sea, todo el esfuerzo de mis dos amigos era convencerme de que no me estaba pasando lo que me estaba pasando y que no era tan grave. Entonces, acudí y llamé a un psicoterapeuta que me había visto y que me había hecho un protocolo de hipnosis y bueno, suponía que tenía un poco de entendimiento. ¿Qué hago? No, la misma respuesta. No pasa nada, cálmate, acuéstate, sube los pies, tómate un Alka-Seltzer. Llamé a otra opción porque yo soy exhaustiva. No, cálmate. Y yo, o sea, cada día me iba poniendo peor, o sea, cada minuto me iba poniendo peor, ¿sí?
Entonces, en un momento en que la poca energía, conciencia y lucidez que tenía, le tuve que decir a mi amiga, o sea, que ella fue mi roomie y me conocía mal, le dije, a ver, Angie, tú me conoces, no soy dramática. Si te estoy pidiendo que me lleves al hospital, llévame. Y si no me van a llevar, me voy en Uber. Pero hasta aquí. Llego al hospital, era como esta sensación de que me iba a desmayar. Yo me he desmayado una sola vez en mi vida, me acuerdo que fue en Madrid, en un espacio público, que perdí por completo el conocimiento y estos síntomas se le parecían mucho. O sea, yo incluso empecé a llamar a lo del seguro de salud, el contacto, los hospitales cercanos, o sea, todo eso alcancé a hacerlo y ahí pues me ayudaron ellos porque yo no me iba a rendir en que tenía que estar en un hospital para poder estar asegurada. Y entonces cuando llegué al hospital, no, fui a Los Ángeles y llego a urgencias, que llegué como a las 9 de la noche del domingo, me hacen todo el protocolo y lo primero que detecta el chico es que tenía una crisis de hipertensión. Entonces, lejos de que me fuera a desmayar, de que estaba inflamada, de que tenía ganas de vomitar, se le pusieron los ojos así de este tamaño y le dijo al médico como titular, tiene una crisis de hipertensión. Se asustaron los dos y empezaron a ponerme un cóctel intravenoso para, lo primero que tenía que hacer era bajarme la presión, porque es una señal de alerta muy, muy alta y a la que todos los médicos le tienen miedo. Entonces, yo les decía, pero además me duele el estómago, además me comí una pizza, o sea, no me escuchaban, me pusieron en una camilla a tratar de bajar esa presión a como diera lugar. Entonces ahí me di cuenta que yo no estaba controlando el cuerpo, o sea, que además, si hacía como una especie de análisis, a ver qué me desató la presión, porque, ok, es psicosomático, es reactivo, porque estaba medicada, ¿no? Porque, como digo yo, tengo una presión arterial anárquica, o sea, ya cuando le da la gana se dispara, e igual se vuelve a estabilizar, aún medicada. Entonces, yo me sentí tan mal ese día, no me tuve que quedar toda la noche, la estabilizaron, me devolvieron a las 3 de la madrugada y dije, yo ya no juego este juego, yo soy una inmigrante, yo vivo aquí en este país sola, y cuando uno es inmigrante y está solo en un país de 128 millones de habitantes, como no te cubre, como no te cuide, nadie te va a mantener, no tengo un fondo de ahorro de miles de dólares, no tengo una red de familia, pues tengo algunos cercanos conocidos, pero que no son tan amigos como para no tener que pelearme con ellos y decirles, obedezcan y llévenme al hospital o me voy yo, ¿sí? Entonces, tú tienes que cuidar de ti de una manera muchísimo más aplicada porque eres lo único que tienes para sobrevivir, tú eres tu activo y tú eres tu recurso. Y si no tienes salud, no produce. Si no te produce, no sobrevive. Entonces, en ese momento que estaba en la camilla, dije, yo había coqueteado con la idea de, ya me venía volviendo a sentir mal, de volver a ir a donde japonés, pero decía, no manches, o sea, otra vez el ayuno, ¿no? Porque yo sabía que me iba a mandar ayuno. Yo decía, déjame buscar otro médico más blando, alguna opción más intermedia, porque soy comelona además. O sea, mi segundo esposo fue un chef, es un chef. 10 años con esta división de trabajo doméstica que me encantaba, él cocinaba y yo comía. Entonces, en ese momento en la camilla dije, no manches, o sea, tengo que ir al único lugar en el que he ido aquí en la peor crisis de mi vida que me han reparado el cuerpo y es por el poner y voy a tener que hacer mi ayuno. Llego allá, me dio otra crisis de hipertensión con todos los medicamentos y me dice, bueno, Bexy, ya sabes que te toca ayunar como Cristo 40 días. Y yo, ay. Pero entre eso y cualquier otro escenario, esa era la mejor opción, la menos mala. A pesar de que era, pues, una restricción extrema. Ojo, este es un ayuno supervisado, si quiero decir eso, porque el ayuno intermitente y el ayuno está de moda, ¿sí? Yo, sin embargo, había tenido prácticas de ayuno más breves en Venezuela, con cierta regularidad, para mí ya era conocido, pero nunca un ayuno de 20 o de 40 días. Entonces yo iba todas las semanas me ponían vitaminas, minerales, intravenosos, ozono, o sea, yo tenía una supervisión semanal, toda la semana me iba a medir todos los indicadores, la presión, el oxígeno, todo, y yo estaba supervisada durante todo ese periodo, y bueno, hice el ayuno de 40 días, peleándome con todas las adicciones que tuviera, al café, al azúcar, a los carbohidratos, a lo que fuera, pagando yo mi curva de abstinencia que todos vivimos cuando tenemos algo a lo que tenemos apego y consumo recurrente.
Pero se cumplieron las leyes que todos los médicos te dicen, los que tienen esas prácticas te dicen, a las 72 horas tu cuerpo va a generar esto. O sea, hice un experimento con mi propio cuerpo y me hice mi prueba piloto conmigo misma, ¿no? Y en efecto, Oscar, se me quitó absolutamente toda la sintomatología que tenía. No solo se me quitó, sino que todos los médicos con la presión son súper preventivos y súper cautelosos. Me dijo, síguete tomando tu medicamento, que me lo tuvo que quitar porque ya me iba y me medí la presión la tenía más baja del rango normal. Hasta los medicamentos me los tuve que quitar. Y bueno, de alguna manera volvió a mi posibilidad, o sea, a mi gestión, a mi control, la posibilidad de gestionar mi salud, ¿sabes? O sea, soy una paciente empoderada. Y a partir de allí, pues, le tengo respeto y devoción al ayuno. No todo el mundo puede ayunar, no es una solución para todo el mundo. Entonces, esa fue la experiencia de 40 días de ayuno, que ahora ando un poquito descompensada y voy a hacerlo, pero más breve. Ahorita acabo de irme con él, entonces me dijo, bueno, Bexy, entonces activa la práctica de un ayuno profundo. Un ayuno profundo es un ayuno de más de 3 días, sostenido en el tiempo, ¿no? Hazlo ahora por lo menos 7 días cada mes, ¿no? Porque 40 días es para Cristo, pues. O sea, ya yo no quisiera hacer otra vez 40 días y no querría llevar mi cuerpo al límite de tener que ayunar 40 días para restablecerlo, ¿no? Para hacer el reseteo biológico. Ahí te una pregunta muy seria. Si te preguntara si quieres una pizza de Little Caesars en este momento, ¿qué me No, dirías? más nunca en mi vida he comido pizzas de Little Caesar. No como comida chatarra. Más que esa vez o sea, fue como una decisión Sí, 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 que sí, te sí. produjo un ayuno de 40 días para recuperarte. Sí, no, ahí es cuando yo vi que uno, pues o sea, que uno no se alimenta con conciencia, pues nadie te enseña a alimentarte, ¿no? Pero ahí de vino, o sea, yo ya ahí me volví una investigadora, compulsiva de patrones nutricionales y me he visto con nutriólogos, por ejemplo, un enfoque de inmunonutrición. Mi nutricionista vive, en Suecia. Me quedé con un enfoque, me hice unas pruebas que tuve que mandar a hacer la prueba a Estados Unidos bueno, una prueba de intolerancias alimentarias, porque ellas se llaman inmunonutrición, se llama, el principio de ellas, que además se formaron, es un grupo y está a nivel mundial, dicen que cada cuerpo es un mundo. Entonces ellos, así como el japonés te van a hacer tus estudios para identificar, ellas te mandan a hacer una prueba de intolerancias alimentarias y te pasan a hacer una prueba de cómo está tu microbiota intestinal. ¿Sí? ¿Cómo está? Si tienes intestino permeable, si tienes sobrecrecimiento de bacterias y hongos en tu intestino en una proporción saludable, porque ahora, pues también muchos hallazgos científicos demuestran de la conexión total del intestino con el resto del cuerpo y específicamente intestino-cerebro. A ver, vamos por partes, Betsy. Me contaste del ayuno, pero me gustaría que nos platicaras un poquito quién es Betsy. Yo entiendo que a lo largo de tu camino has tenido dos momentos de inflexión muy importantes y el primero empieza con un astrólogo. ¿Quieres contarme de eso? Bueno, en realidad son tres momentos. Ahorita pues que me hiciste la oferta de hacer esta entrevista, chequeé ahí como que la línea de tiempo y dije, a ver, ¿cuáles fueron los momentos de la vida en lo que fue un antes y después? Fueron tres. El primero fue a los 20 años, que fue cuando me fui de mi casa materna, y me fui a la aventura de vivirme la vida desde un lugar autónomo y divergente, por supuesto, ¿no? Me fui por incompatibilidad con el seno familiar, pero yo no lo diría tan dramático. Yo coincido contigo en que el que fue realmente, que uno catalogaría como el viaje del héroe, fue el, de, el del astrólogo, que fue a mis 33, y ahora la salida de mi país cuando lo dejé todo y emigré completamente sola, sin empleo, sin visa, con un fondo para vivir 6 meses, 2 maletas y más nada, ¿no? Y ahí sí, te diría que de los tres, el más rudo fue el último. Pero el primero así como, no sé, con luces de neón y con drama extremo, que le podrías vender el guión a Netflix y salen varias temporadas, es ese del astrólogo. Entonces, ¿quién soy yo? Te puedo hacer la respuesta corta o la respuesta larga. Ya tengo unos cuantos años
cumplidos de vida, entonces hay mucha historia que contar y muchas cosas que poderte decir de quién soy yo, porque como que mientras más años cumples, más sabes lo que no eres, ¿no? Sí, a ver, me gustaría hablar de salud contigo y de todo tu recorrido en el tema de salud, que entiendo que es a partir de venirte a México. Entonces, quizás nada más para hilar la historia, contar la anécdota del astrólogo, cómo eso impactó tu vida y cómo terminé llegando a México y quizás ahí ya conectamos con el parte de salud, ¿cómo ves? Eh, es una asociación que no he hecho deliberadamente, pero podría ensayarla para responderte a ti. Porque ciertamente, en cada viaje del héroe, en cada momento de eso de quiebre mayor de vida, de antes y después, que te mueven el tapete, pierdes el GPS y tienes una desorientación total, y hasta le pierdes la gana de seguir en el camino, siempre claramente queda afectada la salud, ¿no? Solo que en distintos modos, ¿no? O sea, en términos históricos, mi perfil epidemiológico, es decir, mi perfil de enfermedad histórico, es decir, que es de lo que suelo padecer y he padecido por más de 20 o 30 años continuos, ha sido una constante del sistema gastrointestinal, siempre. Lo de la presión arterial era más novedad y se me manifestó de forma crítica aquí en México después que emigré, pero ha sido así. Ahora, lo que pasó a mis 33 es que, lo voy a resumir con una frase que aprendí cuando practiqué y me formé como instructora de Kundalini Yoga, que fue una de las primeras prácticas por donde me enruté a tratar de encontrar un camino espiritual a través de una práctica, ¿no? Ellos dicen algo, el hombre planifica y Dios se ríe. Y eso fue lo que yo viví a los 33. A 33 lo que yo viví fue una especie de tsunami, terremoto, movimiento telúrico de vida existencial, porque desde que tenía conciencia y estaba en el sistema escolar y decías qué vas a hacer de cuando seas grande y proyectabas qué era lo que iba a ser tu vida, te montas una historia y te montas un plan, y yo fui como en eso muy sistemática, muy lineal. Una cosa importante a destacar es que no fui la niña típica que decía que quería ser madre, ama de casa y esposa de alguien. No. Entonces yo me planteé con que yo quería ser, y eso sí lo dije desde muy niña, una profesional muy exitosa. O sea, como que todos mis pesos los apunté a ese riel de vida y a ese espacio de satisfacción, y así fue. Fui una excelente alumna, después fui profesionalmente muy buena. Después, por cosas de la vida, terminé muy metida en el mundo de ciencia y tecnología en mi país, y cuando yo estaba allí yo veía que el ministerio pues le daba financiamiento a los investigadores para ir a formarse en el exterior y para ir a congresos, no sé qué. Y yo dije, mi segunda oportunidad de vida. O sea, si yo me vuelvo una investigadora, yo ya voy a viajar, o sea, tengo cómo viajar. Y entonces tal cual te dije, ok, me meto a desarrollo de carrera académica e investigación, ¿sí? Y ahí voy a tener a la entidad estatal que promueve la ciencia y la tecnología como patrocinante para yo poder, con la excusa de ir a congresos o ir a estudiar en otro país, viajar. Y así fue. Y además, pues, yo siempre fui muy buena alumna, soy muy, muy devota del conocimiento, soy una nerda, soy una estudiosa compulsiva y amo el conocimiento en toda su forma. Entonces, dije, todo calza. Y además, toda la gente alrededor mío decía, claro, Bexy, eso es totalmente compatible contigo. Soy curiosa, tengo una mente investigativa, o sea, yo tenía todo el perfil humano. Entonces, no solamente lo creía yo y aposté ahí en base a una pulsión o un deseo de conocer y explorar el mundo, sino que alrededor mío todo el mundo validaba esa decisión de carrera. Y entonces, estando en ese ministerio, dije, ok, ahora voy a estar del otro lado, voy a pedir yo una beca a este ministerio para irme a estudiar en el exterior. Pero yo soy socióloga, mi carrera de origen es socióloga, y yo conocía a una eminente antropóloga argentina que vivió en Venezuela mucho tiempo y montó el primer posgrado que había ya en el tema de ciencia y tecnología. Y ella ya se había ido a Venezuela cuando yo supe de ella, pero venía a dar conferencias porque vivió mucho tiempo en Venezuela, se fue a Brasil en Campinas, y entonces yo llegué a conocerla y le dije, disculpe, doctora, mire, yo trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero mi plan de vida es irme a estudiar una maestría o doctorado en el exterior y dedicarme a la investigación en el ámbito de la sociología de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Me encantaría que usted me recomendara, usted que sabe tanto de eso, posgrados, universidades a los que yo pueda aplicar en el mundo para poder yo hacer eso, y pues yo suponía que el ministerio del cual yo era empleada me podía patrocinar. Y ella me dijo, y me dio una lista enorme, me puse yo como loca a investigar. Me acuerdo que ya había preseleccionado los míos,
Uno era el Instituto Rensselaer en Nueva York, porque, ojo, es un tema muy novedoso en el ámbito de la materia epistemológica del conocimiento, lo que sería la ciencia, la sociología de la ciencia, porque es cuando es una especialidad más reciente de la sociología, ¿no? Que es una ciencia y una carrera muy antigua. Pero entonces, por eso no están todas las universidades, pero habían universidades, institutos especializados en posgrados en ese tema. Y yo empiezo a calificar y ya yo emocionada, voy a lograr mi meta, voy a lograr mi meta. En el interín, ella llega a Venezuela porque el maestro de la ciencia en Venezuela, el que fundó la ciencia en Venezuela, el doctor Marcel Roche, él creó ese instituto que era de ciencias básicas. Entonces, cuando se jubiló, dijo, o sea, el mundo va a hacerse cargo de esto, o sea, muy vanguardista, como matriz de conocimiento, pero él ya se estaba jubilando. ¿Y qué hago? Él se nombró director de este último pequeño departamento. Y entonces dijo, me tengo que traer a un experto para que pueda sostener esto y esto se consolide y se institucionalice en este país. Importó a esta Argentina, que ya había estado mucho tiempo en Venezuela y ya había fundado y formado un posgrado, más de planificación de ciencia y tecnología, y entonces le dijo, te ofrecemos que vengas, te encargas del departamento y fundes el primer posgrado en Venezuela sobre estudios sociales de la ciencia y la tecnología. La mujer aceptó, dejó el trabajo en Campinas, en Brasil, se regresó a Venezuela, porque Venezuela era como su segundo país cuando ella migró de Argentina con los regímenes dictatoriales, y ella en Venezuela estaba como pez en el agua, además hiper conocida en toda la comunidad académica, y entonces se acordó de mí y me mandó a llamar y me dijo, yo me acuerdo que te vi en una conferencia y tú me dijiste esto. Le dije, sí, sí, doctora, así es. Bueno, ¿cómo funciona la academia? Y te lo certifico porque yo estoy allí. Lo mejor es que empieces la maestría en tu país y después que definas la línea de investigación, te postules, pero a los expertos en el mundo en esa línea, porque si tú tienes una carta de que un tutor interno de la universidad te admite para que seas estudiante de su línea de investigación, tienes más probabilidad de que te admita una universidad de prestigiosa en el mundo. Entonces, estudia conmigo aquí, en el periodo de la maestría, definimos hacia dónde te vas a orientar en tu línea de investigación. Yo decía, uy, Dios mío, ¿cómo uno puede vivir tan equivocado en el mundo? Ahí fue la gran crisis. Mira, la curva como inmigrante, claro, es diferente y fue muy dura, pero esa fue mi gran crisis existencial, que la llama, además, es una crisis que da una vez en la vida y se llama así, gran crisis de individuación. Entonces yo decía, ¿y ahora para qué vivo? ¿Y ahora qué hago? O sea, no sabía, perdí la brújula, el GPS, el Waze, todo. Lo único que hacía era sobrevivir. Hola, soy Oscar Austria y estoy sumamente emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Para enterarte de cada nuevo episodio quincenal, no olvides seguir Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram. Ahora sí, mi invitada de hoy es Betsy Vera. Betsy es una socióloga científica con amplia experiencia en la academia, coaching y desarrollo de competencias de liderazgo. Pero aún más importante, su misión es acompañar a otros a romper paradigmas y desarrollarse. Hoy hablamos de perder el sentido de su vida, de cómo siendo científica encontró su riel de vida con un astrólogo, de que el camino a veces es por donde todo mundo dice que no es, de la experiencia de ser inmigrante como una escuela de vida y de encontrar formas alternativas de sanarse. Betsy, estoy sumamente emocionada de tenerte acá. Bienvenida. Gracias igualmente. Gracias por la invitación y la confianza. Betsy, para empezar me gustaría preguntarte de ese ayuno de 40 días que hiciste. ¿Cómo funciona? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, para quienes vean el podcast posteriormente, habría que darle un poquito de contexto de eso del ayuno de 40 días, porque estás preguntando así tan directo, ¿sí? Bueno, el ayuno de 40 días fue un recurso que tuve que acudir para restablecer mi salud, después de probar varios protocolos ortodoxos para trabajar o tratar con crisis de hipertensión. Y la última vez que me dio, que casualmente eso me empezó a pasar desde que emigré a México, ¿sí? Eso empezó a pasar en mi vida en los últimos 6 años. Y yo creo que de alguna manera es una somatización de lo que me tocó vivir como curva de aprendizaje de inmigrante forzosa rudo, ¿no? Y o sea, la manera como mi cuerpo lo expresó a nivel de sintomatología
en los primeros años fue crisis de hipertensión y ataques de pánico. Pero la curva de adaptación fue dura y bueno, lo que toma esa curva, aproximadamente unos 3 años, siendo el primer año siempre la luna de miel. De hecho, en la literatura ya está tipificado, hay un post que le circulan a uno a todas las diásporas de inmigrantes venezolanos, en donde le dice cómo es la curva y dice que el primer año es una luna de miel, pero que el segundo es cuando empieza a picar piedra, y la verdad así fue. Entonces yo te diría que mis años más difíciles en la curva de aprendizaje como inmigrante fue el segundo y tercer año. Ya tuve como secuelas para el cuarto año y ya como al quinto, sexto me estabilicé. O sea, como que ya salí de la montaña rusa y como que entré en la meseta, ¿no? Pero justamente creo que eso fue hace 2 años, justo diría algo al año cuarto, porque eso me llevó a tener que acudir a distintos médicos, a tener que cambiar protocolos de medicamentos, etcétera, etcétera. Me acuerdo que yo llegué acá en octubre del 2016 y en noviembre ya tenía crisis de hipertensión y ya había ido al primer médico, en diciembre había ido al segundo, en enero había ido al tercero, etcétera, etcétera. Y haciendo todo ese, digamos, búsqueda de el médico perdió el deseo, me cambiaban los medicamentos. De hecho buscaba terceras, segundas y terceras opiniones, porque me dieron pues diagnósticos y protocolos de intervención o de curación, desde cirugías hasta medicamentos de por vida, ¿no? Entonces yo con el tema de la salud soy un poco desconfiada de los enfoques medicinales ortodoxos y siempre busco distintas opiniones de distintos enfoques. Y ahí tuve una aventura interesante porque hubo una de esas opiniones médicas que me hizo vivir una experiencia que me cambió la vida y me hizo que me cayera el 20 de la toma de conciencia de lo que significa gestionar nuestra propia biología, ¿sí? O sea, ser conscientes y responsables de que vivimos, que somos un ente biológico también. Pero ya el último recurso que tuve fue con un médico japonés con el que yo me había visto 2 años antes que llegué como a mi crisis mayor de salud. Yo, por ejemplo, nunca había tenido yo padecimientos en la piel. Y llegué a estar con tanto malestar, tanta inflamación, seguía con la presión alta aún medicada, hinchazón, malestares gastrointestinales, pues el menú muy variado de sintomatología, pero me salió una erupción en la piel bastante grande, extensa toda mi espalda, mis brazos y mi pecho, que nunca en mi vida había vivido. Y cuando me pasó eso, algo intuitivamente en mí me dijo, pues si esto ya llegó a la piel, estoy jodida. Ya, estoy muy jodida. Entonces, buscando, porque puedo buscar debajo de las piedras yo a los médicos alternativos en cualquier parte del mundo, me recomendaron ir con un japonés que precisamente es toxicólogo, endocrino, homeópata, y me habían dado muy buenas referencias de él, y fui, y bueno, el tratamiento que él hace con todo tipo de pacientes, para todo tipo de enfermedad, es con el ayuno, ¿no? Entonces, a todo el mundo lo pone a ayunar. Dependiendo del espectro de los malestares y la gravedad, pues son ayunos más estrictos o ayunos más flexibles. A mí me puso el modo estricto, y de hecho me lo puso la primera vez que fui por 40 días, y yo solo hice 20 rigurosamente, pero con esos 20 que hice, la verdad revertí todas las sintomatologías que tenía. O sea, de todo lo que me había hecho yo, eso fue lo que más me funcionó. Y luego salí de esa curva, me estabilicé, y pues sigue andando, ¿no? Empecé a cambiar hábitos de alimenticio. Me di cuenta que él siempre me lo decía, lo que nos enferma es lo que comemos, y entonces me dice, no puedes comer esto y esto, y yo le digo, pero se llama Víctor Tacani, le digo, pero Tacani, ¿qué como? O sea, me está quitando todas las opciones de alimentos convencionales. Siempre me hacía así, ¿no? Entonces, no me daba la respuesta y tuve yo que empezar a investigar ya con nutriólogo, y en eso me he pasado años, ¿no? Y ahí estoy estabilizando cuál es el esquema de alimentación que le viene bien a mi cuerpo, porque ahorita todos los enfoques nutricionales ya parecen partidos políticos, ¿sí? Yo lo llamo ideología, porque ahora, o sea, hay un espectro, o sea, todo lo que nosotros no hemos visto en los últimos, no sé, 50 años, ahora la nutrición se convirtió como una especie de diva,
a nivel médico-científico, y hay, pero cualquier cantidad de enfoques divergentes e incluso antagónicos que tú dices, ay Dios mío, ¿qué como? Pero bueno, tengo mucho tiempo investigando eso y tratando de buscar mi forma de alimentar óptima para mi cuerpo biológico. Pero ¿qué pasó? Hace 2 años estaba yo acá en mi casa muy tranquila, más o menos como saludable, invité a unos amigos a venir a hacer cineforo, todos éramos cinéfilos, y entonces se vinieron, entonces nos repartíamos la botana, cada vez que nos reuníamos le tocaba a uno, pues las dos mujeres usábamos como botanas más saludables, pero pues esa vez le tocaba al chico y pues chico al fin salió corriendo, llegó tarde, se compró las pizzas estas en Little Caesar y se vino con las pizzas. Yo no comí porque estaba esperando para comer con ellos, estaba muerta de hambre y me traí una pizza que yo tenía como, no sé, por lo menos un año que no me comí una pizza ortodoxa, ¿no? Entonces estamos viendo la película y yo empiezo a sentirme muy mal, muy mareada y más o menos me conozco mis protocolos de urgencia porque he ido varias veces con las crisis a emergencia y ya sé lo que me dicen los médicos, ya sé qué me mandan a tomar, entonces yo cada día me autogestiono más cuando estoy en crisis. Pero esta vez me sentía muy rara porque sentía como un mareo, como si me fuese a desmayar. Entonces me levanté, no le dije nada a mis dos amigos, caminé, respiré, tomé agua, o sea, hice todo mi protocolo y luego me senté en el sillón al lado de ellos dos y le dije, mire, no soy del estilo dramático que ustedes me conocen, pero algo me está pasando y no confío en que sepa resolverlo, por favor llévenme a un hospital. Entonces fue muy cómico, yo creo que podemos hacer un stand-up con esa escena, porque no te imaginas y ahí yo entendí lo que es estar en este lugar y la reacción que solemos tener los que estamos alrededor. O sea, todo el esfuerzo de mis dos amigos era convencerme de que no me estaba pasando lo que me estaba pasando y que no era tan grave. Entonces, yo decía, uy, Dios mío, ¿cómo uno puede vivir tan equivocado en el mundo? Ahí fue la gran crisis. Mira, la curva como inmigrante, claro, es diferente y fue muy dura, pero esa fue mi gran crisis existencial, que la llama, además, es una crisis que da una vez en la vida y se llama así, gran crisis de individuación. Entonces yo decía, ¿y ahora para qué vivo? ¿Y ahora qué hago? O sea, no sabía, perdí la brújula, el GPS, el Waze, todo. Lo único que hacía era sobrevivir. Hola, soy Oscar Austria y estoy sumamente emocionado de darte la bienvenida a Caminos Extraordinarios, un podcast cuya misión es compartir los caminos de personas construyendo vidas con propósito, crecimiento y contribución. Para enterarte de cada nuevo episodio quincenal, no olvides seguir Caminos Extraordinarios en Spotify, YouTube e Instagram. Ahora sí, mi invitada de hoy es Betsy Vera. Betsy es una socióloga científica con amplia experiencia en la academia, coaching y desarrollo de competencias de liderazgo. Pero aún más importante, su misión es acompañar a otros a romper paradigmas y desarrollarse. Hoy hablamos de perder el sentido de su vida, de cómo siendo científica encontró su riel de vida con un astrólogo, de que el camino a veces es por donde todo mundo dice que no es, de la experiencia de ser inmigrante como una escuela de vida y de encontrar formas alternativas de sanarse. Betsy, estoy sumamente emocionada de tenerte acá. Bienvenida. Gracias igualmente. Gracias por la invitación y la confianza. Betsy, para empezar me gustaría preguntarte de ese ayuno de 40 días que hiciste. ¿Cómo funciona? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, para quienes vean el podcast posteriormente, habría que darle un poquito de contexto de eso del ayuno de 40 días, porque estás preguntando así tan directo, ¿sí? Bueno, el ayuno de 40 días fue un recurso que tuve que acudir para restablecer mi salud, después de probar varios protocolos ortodoxos para trabajar o tratar con crisis de hipertensión. Y la última vez que me dio, que casualmente eso me empezó a pasar desde que emigré a México, ¿sí? Eso empezó a pasar en mi vida en los últimos 6 años. Y yo creo que de alguna manera es una somatización de lo que me tocó vivir como curva de aprendizaje de inmigrante forzosa rudo, ¿no? Y la manera como mi cuerpo lo expresó a nivel de sintomatología en los primeros años fue crisis de hipertensión y ataques de pánico. Pero la curva de adaptación fue dura y bueno, lo que toma esa curva, aproximadamente unos 3 años,
siendo el primer año siempre la luna de miel. De hecho, en la literatura ya está tipificado, hay un post que le circulan a uno a todas las diásporas de inmigrantes venezolanos, en donde le dice cómo es la curva y dice que el primer año es una luna de miel, pero que el segundo es cuando empieza a picar piedra, y la verdad así fue. Entonces yo te diría que mis años más difíciles en la curva de aprendizaje como inmigrante fue el segundo y tercer año. Ya tuve como secuelas para el cuarto año y ya como al quinto, sexto me estabilicé. O sea, como que ya salí de la montaña rusa y como que entré en la meseta, ¿no? Pero justamente creo que eso fue hace 2 años, justo diría algo al año cuarto, porque eso me llevó a tener que acudir a distintos médicos, a tener que cambiar protocolos de medicamentos, etcétera, etcétera. Me acuerdo que yo llegué acá en octubre del 2016 y en noviembre ya tenía crisis de hipertensión y ya había ido al primer médico, en diciembre había ido al segundo, en enero había ido al tercero, etcétera, etcétera. Y haciendo todo ese, digamos, búsqueda de el médico perdió el deseo, me cambiaban los medicamentos. De hecho buscaba terceras, segundas y terceras opiniones, porque me dieron pues diagnósticos y, y protocolos de intervención o de curación, desde cirugías hasta medicamentos de por vida, ¿no? Entonces yo con el tema de la salud soy un poco desconfiada de los enfoques medicinales ortodoxos y siempre busco distintas opiniones de distintos enfoques. Y ahí tuve una aventura interesante, porque hubo una de esas opiniones médicas que me hizo vivir una experiencia que me cambió la vida y me hizo que me cayera el 20 de la toma de conciencia de lo que significa gestionar nuestra propia biología, ¿sí? O sea, ser conscientes y responsables de que vivimos, que somos un ente biológico también. Pero ya el último recurso que tuve fue con un médico japonés con el que yo me había visto 2 años antes que llegué como a mi crisis mayor de salud. Yo, por ejemplo, nunca había tenido yo padecimientos en la piel. Y llegué a estar con tanto malestar, tanta inflamación, seguía con la presión alta aún medicada, hinchazón, malestares gastrointestinales, pues el menú muy variado de sintomatología, pero me salió una erupción en la piel bastante grande, extensa toda mi espalda, mis brazos y mi pecho, que nunca en mi vida había vivido. Y cuando me pasó eso, algo intuitivamente en mí me dijo, pues si esto ya llegó a la piel, estoy jodida. Ya, estoy muy jodida. Entonces, buscando, porque puedo buscar debajo de las piedras yo a los médicos alternativos en cualquier parte del mundo, me recomendaron ir con un japonés que precisamente es toxicólogo, endocrino, homeópata, y me habían dado muy buenas referencias de él, y fui, y bueno, el tratamiento que él hace con todo tipo de pacientes, para todo tipo de enfermedad, es con el ayuno, ¿no? Entonces, a todo el mundo lo pone a ayunar. Dependiendo del espectro de los malestares y la gravedad, pues son ayunos más estrictos o ayunos más flexibles. A mí me puso el modo estricto, y de hecho me lo puso la primera vez que fui por 40 días, y yo solo hice 20 rigurosamente, pero con esos 20 que hice, la verdad revertí todas las sintomatologías que tenía. O sea, de todo lo que me había hecho yo, de todo lo que eso fue lo que más me funcionó. Y luego salí de esa curva, me estabilicé, y pues sigue andando, ¿no? Empecé a cambiar hábitos de alimenticio. Me di cuenta que él siempre me lo decía, lo que nos enferma es lo que comemos, y entonces me dice, no puedes comer esto y esto, y le digo, pero se llama Víctor Tacani, le digo, pero Tacani, ¿qué como? O sea, me está quitando todas las opciones de alimentos convencionales. Siempre me hacía así, ¿no? Entonces, no me daba la respuesta, y tuve yo que empezar a investigar ya con nutriólogo, y en eso me he pasado años, ¿no? Y ahí estoy estabilizando cuál es el esquema de alimentación que le viene bien a mi cuerpo, porque ahorita todos los enfoques nutricionales ya parecen partidos políticos, ¿sí? Yo lo llamo ideología, porque ahora, o sea, hay un espectro, o sea, todo lo que nosotros no hemos visto en los últimos, no sé, 50 años, ahora la nutrición se convirtió como una especie de diva a nivel médico-científico, y hay, pero cualquier cantidad de enfoques divergentes e incluso antagónicos, que tú dices, ay, Dios mío, ¿qué como? Pero bueno, tengo mucho tiempo investigando eso y tratando de buscar mi forma de alimentar óptima para mi cuerpo biológico. Pero ¿qué pasó? Hace 2 años
estaba yo acá en mi casa muy tranquila, más o menos como saludable, invité a unos amigos a venir a hacer cineforo, todos éramos cinéfilos, y entonces se vinieron, entonces nos repartíamos la botana, cada vez que nos reuníamos le tocaba a uno, pues las dos mujeres usábamos como botanas más saludables, pero pues esa vez le tocaba al chico y pues chico al fin salió corriendo, llegó tarde, se compró las pizzas estas en Little Caesar y se vino con las pizzas. Yo no comí porque estaba esperando para comer con ellos, estaba muerta de hambre y me tragué una pizza que yo tenía como, no sé, por lo menos un año que no me comí una pizza ortodoxa, ¿no? Entonces estamos viendo la película y yo empiezo a sentirme muy mal, muy, muy, muy mareada y más o menos me conozco mis protocolos de urgencia porque he ido varias veces con las crisis a emergencia y ya sé lo que me dicen los médicos, ya sé qué me mandan a tomar, entonces yo cada día me autogestiono más cuando estoy en crisis. Pero esta vez me sentía muy rara porque sentía como un mareo, como si me fuese a desmayar. Entonces me levanté, no le dije nada a mis dos amigos, caminé, respiré, tomé agua, o sea, hice todo mi protocolo y luego me senté en el sillón al lado de ellos dos y le dije, mire, no soy del estilo dramático que ustedes me conocen, pero algo me está pasando y no confío en que sepa resolverlo, por favor llévenme a un hospital. Entonces fue muy cómico, yo creo que podemos hacer un stand-up con esa escena, porque no te imaginas y ahí yo o sea, entendí lo que es estar en este lugar y la reacción que solemos tener los que estamos alrededor. O sea, todo el esfuerzo de mis dos amigos era convencerme de que no me estaba pasando lo que me estaba pasando y que no era tan grave. Entonces, acudí y llamé a un psicoterapeuta que me había visto y que me había hecho un protocolo de hipnosis y bueno, suponía que tenía un poco de entendimiento. ¿Qué hago? No, la misma respuesta. No, no pasa nada, cálmate, acuéstate, sube los pies, tómate un Alka-Seltzer. Llamé a otra opción porque yo soy exhaustiva. No, cálmate. Y yo, o sea, cada día me iba poniendo peor, o sea, cada minuto me iba poniendo peor, ¿sí? Entonces, un momento en que la poca energía, conciencia y lucidez que tenía, le tuve que decir a mi amiga, o sea, que ella fue mi roomie y me conocía mal, le dije, a ver, Angie, tú me conoces, no soy dramática. Si te estoy pidiendo que me lleves al hospital, llévame. Y si no me van a llevar, me voy en Uber. Pero hasta aquí. Llego al hospital, era como esta sensación de que me iba a desmayar. Yo me he desmayado una sola vez en mi vida, me acuerdo que fue en Madrid, en un espacio público, que perdí por completo el conocimiento y estos síntomas se le parecían mucho. O sea, yo incluso empecé a llamar a lo del seguro de salud, el contacto, los hospitales cercanos, o sea, todo eso alcancé a hacerlo y ahí pues me ayudaron ellos porque yo no me iba a rendir en que tenía que estar en un hospital para poder estar asegurada. Y entonces cuando llegué al hospital, ¿no? Fui a Los Ángeles y llego a urgencias, que llegué como a las 9 de la noche del domingo, me hacen todo el protocolo y lo primero que detecta el chico es que tenía una crisis de hipertensión. Entonces, lejos de que me fuera a desmayar, de que estaba inflamada, de que tenía ganas de vomitar, se le pusieron los ojos así de este tamaño y le dijo al médico como titular, tiene una crisis de hipertensión. Se asustaron los dos y empezaron a ponerme un cóctel intravenoso para, lo primero que tenía que hacer era bajarme la presión, porque es una señal de alerta muy, muy alta y a la que todos los médicos le tienen miedo. Entonces, yo les decía, pero además me duele el estómago, además me comí una pizza, o sea, no me escuchaban, me pusieron en una camilla a tratar de bajar esa presión a como diera lugar. Entonces ahí me di cuenta que yo no estaba controlando el cuerpo, o sea, que además, si hacía como una especie de análisis, a ver qué me desató la presión, porque, ok, es psicosomático, es reactivo, porque estaba medicada, ¿no? Porque, como digo yo, tengo una presión arterial anárquica, o sea, ya cuando le da la gana se dispara, e igual se vuelve a estabilizar, aún medicada. Entonces, yo me sentí tan mal ese día, no me tuve que quedar toda la noche, la estabilizaron, me devolvieron a las 3 de la madrugada y dije, yo ya no juego este juego, yo soy una inmigrante, yo vivo aquí en este país sola, y cuando uno es inmigrante y está solo en un país de 128 millones de habitantes, como no te cubre, como no te cuide, nadie te va a mantener, no tengo un fondo de ahorro de miles de dólares, no tengo una red de familia, pues tengo algunos cercanos conocidos, pero que no son tan amigos como para no tener que pelearme con ellos y decirle, obedezcan y llévenme al hospital o me voy yo, ¿sí? Entonces tú tienes que cuidar de ti de una manera muchísimo más aplicada porque eres lo único que tienes para sobrevivir, tú eres tu activo y tú eres tu recurso. Y si no tienes salud, no produce. Si no te produce, no sobrevive. Entonces, en ese momento que estaba en la camilla,
dije, yo había coqueteado con la idea de, ya me venía volviendo a sentir mal, de volver a ir a donde japonés, pero decía, no, no manches, o sea, otra vez el ayuno, ¿no? Porque yo sabía que me iba a mandar ayuno. Yo decía, déjame buscar otro médico más blando, alguna opción más intermedia, porque soy comelona además. O sea, mi segundo esposo fue un chef, es un chef. Entonces, 10 años con esta división de trabajo doméstica que me encantaba, él cocinaba y yo comía. Entonces, en ese momento en la camilla dije, no, no manches, o sea, tengo que ir al único lugar en el que he ido aquí, en la peor crisis de mi vida, que me han reparado el cuerpo, y es por el toponé, y voy a tener que hacer mi ayuno. Llego allá, llegué, me dio otra crisis de hipertensión con todos los medicamentos, y me dice, bueno, Bexy, ya sabes que te toca ayunar como Cristo 40 días. Y yo, ay. Pero entre eso y cualquier otro escenario, esa era la mejor opción, la menos mala, a pesar de que era pues una restricción extrema. Ojo, este es un ayuno supervisado, si quiero decir eso, porque el ayuno intermitente y el ayuno está de moda, ¿sí? Yo, sin embargo, había tenido prácticas de ayuno más breves en Venezuela, con cierta regularidad. Para mí ya era conocido, pero nunca un ayuno de 20 o de 40 días. Entonces yo iba todas las semanas me ponían vitaminas, minerales, intravenosos, ozono, o sea, yo tenía una supervisión semanal. Toda la semana me iba a medir todos los indicadores, la presión, el oxígeno, todo, y yo estaba supervisada durante todo ese periodo. Y bueno, hice el ayuno de 40 días, peleándome con todas las adicciones que tuviera, al café, al azúcar, a los carbohidratos, a lo que fuera, pagando yo mi curva de abstinencia que todos vivimos cuando tenemos algo a lo que tenemos apego y consumo recurrente. Pero se cumplieron las leyes que todos los médicos te dicen, los que tienen esas prácticas te dicen, a las 72 horas tu cuerpo va a generar esto. O sea, hice un experimento con mi propio cuerpo y me hice mi prueba piloto conmigo misma, ¿no? Y en efecto, Oscar, se me quitó absolutamente toda la sintomatología que tenía. No solo se me quitó, sino que todos los médicos con la presión son súper preventivos y súper cautelosos. Me dijo, síguete tomando tu medicamento, que me lo tuvo que quitar porque ya me iba y me medí la presión la tenía más baja del rango normal. Hasta los medicamentos me los tuve que quitar. Y bueno, de alguna manera volvió a mi posibilidad, o sea, a mi gestión, a mi control, la posibilidad de gestionar mi salud, ¿sabes? O sea, soy una paciente empoderada. Y a partir de allí, pues, le tengo respeto y devoción al ayuno. No todo el mundo puede ayunar, no es una solución para todo el mundo. Entonces, esa fue la experiencia de 40 días de ayuno, que ahora ando un poquito descompensada y voy a hacerlo, pero más breve. Ahorita acabo de irme con él, entonces me dijo, bueno, Bexy, entonces activa la práctica de un ayuno profundo. Un ayuno profundo es un ayuno de más de 3 días, sostenido en el tiempo, ¿no? Hazlo ahora por lo menos 7 días cada mes, ¿no? Porque 40 días es para Cristo, pues. O sea, ya yo no quisiera hacer otra vez 40 días y no querría llevar mi cuerpo al límite de tener que ayunar 40 días para restablecerlo, ¿no? Para hacer el reseteo biológico. Ahí te va una pregunta muy seria. Si te preguntara si quieres una pizza de Little Caesars en este momento, ¿qué me No, dirías? más nunca en mi vida he comido pizzas de Little Caesar. No como comida chatarra. Más que esa vez o sea, fue como una decisión Sí, 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 que sí, te sí. produjo un ayuno de 40 días para recuperarte. Sí, no, ahí es cuando yo vi que uno, pues o sea, que uno no se alimenta con conciencia, pues nadie te enseña a alimentarte, ¿no? Pero ahí de vino, o sea, yo ya ahí me volví una investigadora, compulsiva de patrones nutricionales y me he visto con nutriólogos, por ejemplo, un enfoque de inmunonutrición. Mi nutricionista vive, en Suecia. Me quedé con un enfoque, me hice unas pruebas que tuve que mandar a hacer la prueba a Estados Unidos para una prueba de intolerancias alimentarias, porque ellas se llaman inmunonutrición, se llama, el principio de ellas, que además se formaron, es un grupo y está a nivel mundial, dicen que cada cuerpo es un mundo. Entonces ellos, así como el japonés te van a hacer tus estudios para identificar, ellas te mandan a hacer una prueba de intolerancias alimentarias y te pasan a hacer una prueba de cómo está tu microbiota intestinal. ¿Sí? Cómo está, si tienes intestino permeable, si tienes sobrecrecimiento de bacterias
y hongos en tu intestino en una proporción saludable, porque ahora pues también muchos hallazgos científicos demuestran de la conexión total del intestino con el resto del cuerpo y específicamente intestino-cerebro. A ver, vamos por partes, Betsy. Me contaste del ayuno, pero me gustaría que nos platicaras un poquito quién es Betsy. Yo entiendo que a lo largo de tu camino has tenido dos momentos de inflexión muy importantes y el primero empieza con un astrólogo. ¿Quieres contarme de eso? Bueno, en realidad son tres momentos. Ahorita pues que me hiciste la oferta de hacer esta entrevista, chequeé ahí como que la línea de tiempo y dije, a ver, ¿cuáles fueron los momentos de la vida, lo que fue un antes y después? Fueron tres. El primero fue a los 20 años, que fue cuando me fui de mi casa materna, y me fui a la aventura de vivirme la vida desde un lugar autónomo y divergente, por supuesto, ¿no? Me fui por incompatibilidad con el seno familiar, pero yo no lo diría tan dramático. Yo coincido contigo en que el que fue realmente, que uno catalogaría como el viaje del héroe, fue el, de, el del astrólogo, que fue a mis 33, y ahora la salida de mi país cuando lo dejé todo y emigré completamente sola, sin empleo, sin visa, con un fondo para vivir 6 meses, 2 maletas y más nada, ¿no? Y ahí sí, te diría que de los tres, el más rudo fue el último. Pero el primero así como, no sé, con luces de neón y con drama extremo, que le podrías vender el guión a Netflix y salen varias temporadas, es ese del astrólogo. Entonces, ¿quién soy yo? Te puedo hacer la respuesta corta o la respuesta larga. Ya tengo unos cuantos años cumplidos de vida, entonces hay mucha historia que contar y muchas cosas que poderte decir de quién soy yo, porque como que mientras más años cumples, más sabes lo que no eres, ¿no? Sí, a ver, me gustaría hablar de salud contigo y de todo tu recorrido en el tema de salud, que entiendo que es a partir de venirte a México. Entonces, quizás nada más para hilar la historia, contar la anécdota del astrólogo, cómo eso impactó tu vida y cómo terminé llegando a México y quizás ahí ya conectamos con el parte de salud, ¿cómo ves? Eh, es una asociación que no he hecho deliberadamente, pero podría ensayarla para responderte a ti. Porque ciertamente, en cada viaje del héroe, en cada momento de eso de quiebre mayor de vida, de antes y después, que te mueven el tapete, pierdes el GPS y tienes una desorientación total, y hasta le pierdes la gana de seguir en el camino, siempre claramente queda afectada la salud, ¿no? Solo que en distintos modos, ¿no? O sea, en términos históricos, mi perfil epidemiológico, es decir, mi perfil de enfermedad histórico, es decir, que es de lo que suelo padecer y he padecido por más de 20 o 30 años continuos, ha sido una constante del sistema gastrointestinal, siempre. Lo de la presión arterial era más novedad y se me manifestó de forma crítica aquí en México después que emigré, pero ha sido así. Ahora, lo que pasó a mis 33 es que, lo voy a resumir con una frase que aprendí cuando practiqué y me formé como instructora de Kundalini Yoga, que fue una de las primeras prácticas por donde me enruté a tratar de encontrar un camino espiritual a través de una práctica, ¿no? Ellos dicen algo, el hombre planifica y Dios se ríe. Y eso fue lo que yo viví a los 33. A 33 lo que yo viví fue una especie de tsunami, terremoto, movimiento telúrico de vida existencial, porque desde que tenía conciencia y estaba en el sistema escolar y decías qué vas a hacer de cuando seas grande y proyectabas qué era lo que iba a ser tu vida, te montas una historia y te montas un plan, y yo fui como en eso muy sistemática, muy lineal. Una cosa importante a destacar es que no fui la niña típica que decía que quería ser madre, ama de casa y esposa de alguien. No. Entonces yo me planteé con que yo quería ser, y eso sí lo dije desde muy niña, una profesional muy exitosa. O sea, como que todos mis pesos los apunté a ese riel de vida y a ese espacio de satisfacción, y así fue. Fui una excelente alumna, después fui profesionalmente muy buena. Después, por cosas de la vida, terminé muy metida en el mundo de ciencia y tecnología de mi país, y cuando yo estaba allí, yo veía que el ministerio pues le daba financiamiento a los investigadores para ir a formarse en el exterior y para ir a congresos, no sé qué. Y yo dije, mi segunda oportunidad de vida. O sea, si yo me vuelvo una investigadora,
yo ya voy a viajar, o sea, tengo cómo viajar. Y entonces tal cual te dije, ok, me meto a desarrollo de carrera académica e investigación, ¿sí? Y ahí voy a tener a la entidad estatal que promueve la ciencia y la tecnología como patrocinante para yo poder, con la excusa de ir a congresos o ir a estudiar en otro país, viajar. Y así fue. Y además, pues yo siempre fui muy buena alumna, soy muy, muy devota del conocimiento, soy una nerda, soy una estudiosa compulsiva y amo el conocimiento en toda su forma. Entonces, dije, todo calza. Y además, toda la gente alrededor mío decía, claro, Bexy, eso es totalmente compatible contigo. Soy curiosa, tengo una mente investigativa, o sea, yo tenía todo el perfil humano. Entonces, no solamente lo creía yo y aposté ahí en base a una pulsión o un deseo de conocer y explorar el mundo, sino que alrededor mío todo el mundo validaba esa decisión de carrera. Y entonces, estando en ese ministerio, dije, ok, ahora voy a estar del otro lado, voy a pedir yo una beca a este ministerio para irme a estudiar en el exterior. Pero yo soy socióloga, mi carrera de origen es socióloga, y yo conocía a una eminente antropóloga argentina que vivió en Venezuela mucho tiempo y montó el primer posgrado que había ya en el tema de ciencia y tecnología. Y ella ya se había ido a Venezuela cuando yo supe de ella, pero venía a dar conferencias porque vivió mucho tiempo en Venezuela, se fue a Brasil en Campinas, y entonces yo llegué a conocerla y le dije, disculpe, doctora, mire, yo trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero mi plan de vida es irme a estudiar una maestría o doctorado en el exterior y dedicarme a la investigación en el ámbito de la sociología de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Me encantaría que usted me recomendara, usted que sabe tanto de eso, posgrados, universidades a los que yo pueda aplicar en el mundo para poder yo hacer eso, y pues yo suponía que el ministerio del cual yo era empleada me podía patrocinar. Y ella me dijo, y me dio una lista enorme, me puse yo como loca a investigar. Me acuerdo que ya había preseleccionado los míos. Uno era el Instituto Rensselaer en Nueva York, porque, ojo, es un tema muy novedoso en el ámbito de la materia epistemológica del conocimiento, lo que sería la ciencia, la sociología de la ciencia, porque es cuando es una especialidad más reciente de la sociología, ¿no? Que es una ciencia y una carrera muy antigua. Pero entonces, por eso no están todas las universidades, pero habían universidades, institutos especializados en posgrados en ese tema. Y yo empiezo a calificar y ya yo emocionada, voy a lograr mi meta, voy a lograr mi meta. En el interín, ella llega a Venezuela porque el maestro de la ciencia en Venezuela, el que fundó la ciencia en Venezuela, el doctor Marcel Roche, él creó ese instituto que era de ciencias básicas. Entonces, cuando se jubiló, dijo, o sea, el mundo va a hacerse cargo de esto, o sea, muy vanguardista, como matriz de conocimiento, pero él ya se estaba jubilando. ¿Y qué hago? Él se nombró director de este último pequeño departamento. Y entonces dijo, me tengo que traer a un experto para que pueda sostener esto y esto se consolide y se institucionalice en este país. Importó a esta argentina, que ya había estado mucho tiempo en Venezuela y ya había fundado y formado un posgrado, más de planificación de ciencia y tecnología, y entonces le dijo, te ofrecemos que vengas, te encargas del departamento y fundes el primer posgrado en Venezuela sobre estudios sociales de la ciencia y la tecnología. La mujer aceptó, dejó el trabajo en Campinas, en Brasil, se regresó a Venezuela, porque Venezuela era como su segundo país cuando ella migró de Argentina con los regímenes dictatoriales, y ella en Venezuela estaba como pez en el agua, además hiper conocida en toda la comunidad académica, y entonces se acordó de mí y me mandó a llamar y me dijo, yo me acuerdo que te vi en una conferencia y tú me dijiste esto. Le dije, sí, sí, doctora, así es. Bueno, ¿cómo funciona la academia? Y te lo certifico porque yo estoy allí. Lo mejor es que empieces la maestría en tu país y después que definas la línea de investigación, te postules, pero a los expertos en el mundo en esa línea, porque si tú tienes una carta de que un tutor interno de la universidad te admite para que seas estudiante de su línea de investigación, tienes más probabilidad de que te admita una universidad de prestigiosa en el mundo. Entonces, estudia conmigo aquí, en el periodo de la maestría, definimos hacia dónde te vas a orientar en tu línea de investigación, luego yo misma te doy las cartas de recomendación con los mejores en el mundo en esa línea de investigación, y a partir de allí pedimos tu beca para el doctorado y vamos sin desperdicio a saber con quién vas a trabajar, en qué vas a hacer la tesis, etcétera, etcétera. Y entonces yo acepté. Yo dejé el empleo que tenía y no me dieron una beca, pero me dieron un crédito educativo y yo, como las enamoradas, ¿no? O sea, yo dejé un empleo por un crédito educativo, claro, en condiciones muy blandas, que era la mitad de lo que yo ganaba como sueldo como empleada. O sea, tuve que hacer ajustes de vida porque, o sea, mi ingreso se redujo a la mitad, pero yo me fui
como perdí enamorada tras mi sueño, tras el objeto perdido, el deseo que era mi maestría para poder irme, no sé qué. Bueno, yo me tuve que mudar y todo porque eso queda como en una ciudadela, como saliendo del core de la ciudad, como equivalente aquí yendo al Estado de México, porque es toda una ciudadela. O sea, fue una zona que además está en protección, es una montaña, y adentro hay casa, cine, restaurante, proveeduría, residencia de estudiantes, residencia de profesores, instalaciones, una de las mejores bibliotecas científico-técnicas de toda América Latina. O sea, es que te mudas a una ciudad completa, la ciudad de la ciencia. Y eso queda en las afueras de la capital. Entonces yo me tuve que mudar porque tenía sino que agarrar carretera. O sea, la vida me cambió para yo poder adecuarme a eso. Soy alumna fundadora de esa maestría. Yo ya decía, me sentía así como, ay, ya, me acerco al sueño de mi vida. Falta poco. Todo el mundo, o sea, no hubo un solo mortal que no validara ese proyecto de vida, proyecto de estudio, proyecto de profesión, porque mi perfil era totalmente compatible con eso. Tuve que dejar todos los empleos porque era dedicación exclusiva, no tenía ingresos de ningún tipo y vivir con la mitad de lo que ganaba. Y en efecto, éramos al principio solamente 4 alumnos. Y bueno, cursé todas mis materias, pues la mejor, o sea, mi promedio fue de 18 punto algo, en una escala de 1 a 20, y ya lo que me faltaba era hacer la tesis. Ahí pues fui feliz, o sea, interactuaba y vivía con los químicos, los físicos, los matemáticos, los biólogos al lado. A los 2 primeros años yo me mudé a vivir con mi pareja en un departamento que quedaba cerca de ahí, que era de su hermano y estaba desocupado, entonces nos mudamos. Dijo, bueno, imagínense, eso fue la excusa para que yo me fuera a vivir con alguien. En ese momento mi novio me dijo, ay Betsy, pero yo le dije, me tengo que comprar carro porque no puedo ir para allá. Me dice, sí, o sea, me compré el carro, ¿no? Pero después me dijo, pero ¿para qué tienes que rodar tanto? Si eso está aquí como a 10 minutos de la casa de mi hermano, yo voy a dejar el departamento que rento en Caracas. Y esa fue la excusa para juntarnos, porque yo le tenía pánico a la pareja y al matrimonio. Yo tenía pánico, ¿no? Entonces, me fui y los 2 primeros años viví con él y el tercer año ya me mudé porque me separé de él y me mudé al instituto, a la residencia de estudiantes. O sea, yo estaba absolutamente sumergida, internada, a dedicación exclusiva en mi casa de la ciencia en Venezuela. Entonces yo era feliz, la fiesta, todo lo hacía ahí. O sea, nos íbamos y nos metíamos en el laboratorio de química a las 10 de la noche para ir a estudiar porque mi roomie tenía llave. O sea, hacíamos esas cosas, ¿no? Yo me sentía así como en la escuela esta ¿cómo es que se llama? El brujito. Del clásico brujito. Así. Yo me sentía que estaba en la escuela de magia, ¿no? Y paradójicamente, yo que tenía una mente muy científica y muy racional, ahí fue cuando empecé a tener mis primeras experiencias con la magia. La primera carta astral que me hicieron en la vida me la hizo una compañera de residencia que era química. La primera vez que me leyeron el tarot me lo hizo una compañera de residencia que era bióloga y estaba en la maestría en ecología. La primera vez que me llevaron a todo el tema bioenergético y usar la varita mágica esta de cobre que mide el campo electromagnético del cuerpo, era mi compañera Rumi, que era química. Entonces, o sea, me impresioné porque ahí descubrí que la frontera entre la ciencia y la espiritualidad y la magia, en la vanguardia de la ciencia no es tanta esa frontera, ¿no? Y hoy lo dice la física cuántica y la neurociencia. Pero ahí yo lo experimenté hace muchos años. Y yo, y de repente, desde que empezó el tema de la separación con mi primera pareja, ella empezó la cosa a decaer. Terminé todas las materias con una calificación excelente y entonces empezaron a haber tantos obstáculos para hacer la tesis y en efecto yo decidí en qué me iba a especializar y era en innovación tecnológica. Y era una cosa, Oscar, que empezaron a ponerse todo lento, aletargado, empecé a procrastinar, nada salía, yo me sentía mal, me empezaron a pasar cosas muy extrañas, ¿sí? Muy, muy extrañas. Como que de repente me acostaba a dormir en la residencia y cuando me despertaba estaba invadida de hormigas que no habían en la noche cuando me acosté a dormir. No sabes, o sea, fue una especie como de, no sé, yo creo que las fuerzas del mal, o sea, del otro lado resistiendo algo, no lo sé, ¿no? Y entonces todo empezó a salir tan mal, que un momento en que yo estaba tan cansada, tan agotada, ya me estaba enfermando también, nada salía bien, empecé a sentir toda la sintomatología de ya llegar a un límite de algo que
en una experiencia en la que me obligaba, porque entonces yo me obligaba, yo tenía llaves del departamento, me iba de la residencia al departamento de noche, en una zona boscosa, nublada, montañosa, a estudiar sola para obligarme a cumplir, o sea, exigiéndome, pues desde la exigencia, y tengo que estudiar porque yo tengo que estudiar todos estos papers, porque pasa horas y horas metida en la biblioteca, porque yo tengo que resolver la tesis, porque no sé qué. Me pasó una cosa muy rara, en una de esas que salí del departamento, a las 11 de la noche. Es una cosa extraña, ¿sí? Desde que tú dices, no, eso parece un cuento de bruja, que algo en mí dijo, ¿qué carajo estoy haciendo yo aquí? O sea, por aquí no es. Y era la lucha enorme de todos los años de mi vida apostando a que por ahí era versus que todo empezaba a salirse mal y todo a resquebrajarse. Y ese evento que me pasó ese día, que me marcó, es así como que, o sea, ya no puedes hacerte la güey. O sea, no es por aquí. Y ahí sí yo le hice ya caso a la intuición, caso al cuerpo. Me dio un ataque de llanto que duré toda la noche hasta la madrugada llorando. Se despertó mi roomie y me vio con los ojos hinchados. ¿Qué te pasa? Le dije, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero todo se está destruyendo, todo se está cayendo. No sé qué pasa. ¿Sí? Estaba yo inaugurando la primera gran crisis existencial en mi vida, que hoy en día sé que se llama la crisis de individuación, y sé que se da entre los 30 y los 40, y como dice Jung, arquetipalmente de todos los 33, a los 33 exacto me dio. A la edad de Cristo, y digo, no mames, o sea, después que yo empecé a estudiar post-mortem de todo lo que yo viví, todo estaba en la literatura ya. Estaba ya caracterizado, yo decía, pero no puede ser, repliqué el guión exacto. Yo en absoluta ignorancia, ¿no? Y entonces aquella cosa, yo lo único que dije, porque me empecé a enfermar, empezaron a salir hormigas, se inundó mi habitación, o sea, cosas así, ¿no? Que tú decías, aquí hay conjuros, maldiciones, muñeco vudú, no sé qué carajo pasa, pero está pasando algo. Mi amiguita Rumi, que era brujita, me dice, no, Bexy, claro que está pasando algo. Entonces fue la primera persona que me dijo, no estás loca, si están pasando cosas extrañas. Y yo ahí sí dije, Dios, ¿qué le hago? Yo tenía el financiamiento que me lo habían dado en el ministerio, yo con esa vergüenza, ya había hecho todas las materias, ya lo único que me faltaba era la tesis para terminar de salir y lograr el sueño de mi vida. O sea, era la mejor alumna del posgrado, o sea, ya la promesa de mi tutora, de que iba a ser relevo generacional de investigaciones en estudio de la ciencia, y yo, no, horrible. Entonces, algo en mí se disparó, un sistema instintivo de sobrevivencia básico, y yo me dije esto en mi mente, entre que lloraba, estaba asustada, temblaba, me daban taquicardias, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Dije, antes del 1 de junio de este año, que justamente cumplía mis 33, yo tengo que estar fuera de este lugar. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo salgo, aquí hay algo raro. Fui a hablar con el presidente, en ese momento el ministro de la institución que me dio la beca. Le dije, mira, yo sé que ustedes me dieron una beca de maestría para cursar este posgrado porque nos conocíamos todos. Yo como iba a trabajar allí lo conocía al ministro. Y le decía, yo les pido muchas disculpas, les pido perdón, estoy sumamente avergonzada, pero paren el financiamiento porque yo no voy a continuar. Y no les quiero deber más. Ya les voy a deber todo lo de la maestría, no les quiero deber también el doctorado. Mira, Oscar, monté todas mis cosas en el carro y me fui por la carretera, porque era una carretera medio peligrosona, de noche. Dije, antes de las 12 de la noche, yo tenía ya mi departamento en la ciudad, y monté todo, llegué, abrí mi departamento, puse la colchoneta en el piso, o sea, lo que pude, y dormí, y dije, más nunca regreso allí. Yo no sé por qué, pero más nunca regreso allí. No sé qué voy a hacer, no sé para qué voy a vivir, no sé cuál es mi plan de vida, no sé en qué carajo voy a ser experta, qué es lo que yo soñé desde que era niña, no sé en qué trampolín me voy a montar para viajar, quién me va a financiar los viajes para el mundo, pero lo único que sé es que esto se termina aquí. Porque no, todo mi sistema instintivo de alerta se disparó. Entonces lo logré. Antes de las 12 de la noche exactamente estaba yo en mi departamento. Yo había ya renunciado a la beca, había hecho una carta para renunciar a la maestría, porque era como totalmente contraintuitivo, como la mejor alumna se va, ya faltándole solo la tesis para irse, ¿no? O sea, empezaron a pasar. O sea, yo así, con la vergüenza a todo lo que da, nunca en mi vida había tenido yo esa experiencia. O sea, tenía una reputación de cumplimiento impoluta, impecable, ¿sí? Era una persona súper formal, comprometida, cumplida y confiable.
Pero me dio mucha cosa que en ese entonces el ministro, que también era un sociólogo, fue el primer sociólogo que tuvo ese cargo porque siempre han sido científicos. Cuando fui, le pedí audiencia y le dije, yo te pido mucho perdón, Nacho le decía más Ignacio, le decían Nacho, yo lo conocía, te pido mucho perdón, no sabes la vergüenza que tengo, yo les voy a pagar cada centavo de lo que me prestaron, pero es que no puedo más, no sé cómo él entendió y me dijo, yo sé lo que te pasa, Betsy, y no te preocupes. Es más, voy a agarrar este sobre y voy a escribir aquí en este papel y lo voy a meter en el sobre lo que te pasa y te lo voy a leer después para que entiendas que te entiendo. Yo no sé cómo me entendió, pero no me censuró y yo dije, y me fui y me encerré. Entonces, entré en una crisis existencial, ¿sí? Perdí todo sentido de vida. O sea, como que si pierdes el GPS o la brújula, ya no sabía para dónde iba ni para qué iba a seguir. Me sentía la persona más fracasada y derrotada del mundo y la más torpe. No entendía qué había pasado y cómo todo lo que yo había planeado no era. Y entonces una amiga mía me dijo, ay, Betsy, tú sabes que yo no creo en esto, pero vi a un astrólogo en una sesión en televisión con un periodista muy serio, ¿sí? Y tú sabes que yo no creo en eso. Ella también académica de la universidad, profesora universitaria, pero una amiga mía me invitó y fui y me quedé muy impactada. Y además todo te lo graba y luego tú escuchas el audio otra vez todas las veces que quieras. Y mira, mi amiga es bien pragmática, una economista bien pragmática, y me dice, pero la verdad a veces tiene lo suyo, ¿por qué tú no vas? Porque me vio perdida, como digo yo, como pajarito en grama o como cucaracha en baile de gallina, ¿no? Que está corriendo porque todo el mundo corre peligro de muerte, todas las gallinas se la quieren comer. Y entonces ella me hace la cita y voy yo. Yo no lo conocía al personaje. Y entonces me pide los datos y voy yo. Y me voy al sitio. A ver, mucho gusto, señor. Eduardo Castellanos practicaba algo que se llamaba en ese momento astrología humanística. Entonces saca la carta, ya la tenía, y me empieza a contar una historia, Oscar, que yo decía, ¿quién es esa? Y yo soy muy reverente, soy bastante confrontativa, no compro historias, no soy complaciente, y ese guía hablaba y hablaba de una caracterización de un ser humano y yo decía, pues esa no soy yo. Y entonces yo le dije, mire, disculpe, señor Eduardo, ¿pero usted está seguro que esa es mi carta astral? ¿Usted está seguro que los datos que metió ahí en su software, en su sistema, son los míos? Porque usted me está describiendo una serie de características que yo no soy así. O sea, yo soy además totalmente lógica, o sea, yo estudié lógica en bachillerato, luego heredé el sistema, el silogismo jesuita, yo estudié en una universidad privada jesuita, la mejor de mi ciudad. Yo todo lo que sé lo sé porque lo estudié, porque lo deduzco, porque lo infiero, porque lo analizo. O sea, esa es mi mente la que me da este amplio espectro de entendimiento y conocimiento del entorno o del mundo. Entonces me dice, sí, ¿tú crees eso? Le digo, pues claro, señor. Si usted me pregunta a mí cómo me describiría, yo diría que yo soy la hija predilecta de Descartes. Yo me sentía bien en el mundo, en ese mundo. Entonces me dice, ok, está bien. Me agarró porque yo soy confrontativa y reverente. Me dice, siéntate aquí. Me sentó frente a su software. Entonces me dice, a ver, ¿qué día naciste? ¿En qué ciudad? ¿A qué hora? Delante de mis ojos. ¿Ok? ¡Pic! Le da a imprimir y agarra la impresora la carta, que era un papelito así, bota la que tenía y sigue leyendo. Y me sigue diciendo cosas que yo decía, pero santo Dios. Y sigue. Y yo así, o sea, con la quijada así. ¿Qué pasó? Y entonces me dice, mira, Betsy, yo estoy aquí, me tomo muy en serio este oficio y la manera como llegué aquí es una manera muy dolorosa. Yo llegué a la astrología para demostrarle a los amigos que creen en eso que esto era mentira. Y yo tenía una empresa, era ingeniero en computación, yo tenía una empresa de software y de informática de mantenimiento. Y cuando yo tuve mi crisis en ese periodo que tú tienes la tuya, que todos tenemos y no todos reconocen, yo vendí la empresa, me autobequé con el dinero de la venta de mi empresa y estudié con el mejor astrólogo de Venezuela. Estuve internado con él 2 años. Y ahora esto es a lo que me dedicaré hasta que me muera. Así de serio y contundente es esto para mí. Entonces, si tú diverges de lo que yo te estoy diciendo, el problema lo tienes tú. La que no sabe quién eres tú. Esto es lo que tú eres. Y le digo, a ver, ¿y qué te dice ahí esa carta con respecto a orientaciones de carrera, desarrollo profesional, vocacional? Y entonces me empieza a narrar, y nada de lo que yo me hubiese imaginado en mi cabecita que iba a hacer. Y digo, señor, y lo que yo había elegido, a ver, ¿y científica?
y académica, y, o sea, todas las opciones que yo había diseñado con mi mente, y me dijo, no, ¿quién te dijo a ti esa mentira tan grande? Yo, yo y todo el que me rodeaba por más o menos 10 años en mi vida. O sea, mira, eso fue una crisis tan fuerte, yo de verdad, yo hubiese sido un poco más valiente y me suicido, porque yo me acostaba y yo decía, yo era atea además, y yo me acostaba y decía, Dios mío, que mañana no me despierte, porque no entiendo nada, o sea, ¿cómo es posible que yo tenga viviendo conmigo 33 años y pueda estar tan equivocada? O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasó? O sea, no entendí. Y además ahora, ¿para qué vivo? O sea, se me cayó todo, todo, todo. Todo, 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 todo. No quedó nada a salvo en ninguna dimensión de mi vida. Sí, es como que de repente te quiten el planeta y te quedes en el aire y lo único que venga es una caída infinita sin fin. Y en el caer tú dices, mejor mátenme, o sea, mejor muérame, mejor Dios, venme a buscar, porque ¿qué más que? O sea, no te queda más nada que caer, sin saber por qué, ni para dónde vas, ni dónde llegas cuando caes. Lo único que sabes es que donde tú estabas y donde tú vienes, eso no era. Entonces, tuve una depresión profunda que me duró 2 años, no había tenido antes yo una depresión. Por primera vez fui a un terapeuta y me dio mi impresión porque él en la carta me dijo, mire, está usted en un momento difícil de su vida. Yo le recomiendo ampliamente que se haga acompañada por un psicoterapeuta o por lo menos un guía espiritual, pero está en un momento en el que no se debería quedar sola. Yo decía, Sandro, o sea, encima de eso estoy tan mal así. Y me dice, sí. Y yo le digo, ay, señor, entonces dígame, o sea, si alguna vez revivo, me reinserto, me reciclo, cobra sentido, ¿para qué existo? ¿A qué podría yo dedicarme? No, todo lo que yo nunca en mi puta vida me había imaginado que podía hacer y hacer. Yo decía, uy, Dios mío, ¿cómo uno puede vivir tan equivocado en el mundo? Ay, no. Ahí fue la gran crisis. Mira, la curva como inmigrante, claro, es diferente y fue muy dura, pero esa fue mi gran crisis existencial, que la llama, además, es una crisis que da una vez en la vida y se llama así, gran crisis de individuación. Entonces yo decía, ¿y ahora para qué vivo? ¿Y ahora qué hago? O sea, no sabía, perdí la brújula, el GPS, el Waze, todo. Lo único que hacía era sobrevivir. Y me interné ahí en mi departamento, me retiré de todo, iba a mi terapia, iba a unos sitios que me daban unas flores de Bach, a sobrevivir porque no tuve la valentía de suicidarme. Entonces, lo único que pude hacer, además para sostenerme, porque yo no tenía subsidio ni financiamiento familiar ni de nadie, fue regresar a mi universidad. Y decir, ay, yo no puedo dar aquí una materia en mi escuela de sociología, ahí en los últimos semestres de especialidad de sociología de la ciencia, porque me pasé 3 años estudiando eso y no había nadie que lo diera, porque eso era tan raro, ¿no? Yo era la primera que estudiaba sociología de la ciencia en Venezuela. Entonces, me dice el profesor, mira, Bexy, está súper bonito, muy interesante, es una de las especialidades que tenemos en los últimos semestres que nadie ha cursado, pero ahorita tenemos vacante para otra materia y estamos urgidos de profesores que no tenemos, te vamos a dar a esto, taller de tesis. Y yo digo, bueno, dele pues. O sea, después tuve 10 años dando esa materia en muchísimas universidades en mi país, todas muy prestigiosas, y después de eso monté una empresa en eso y me volví experta en eso. O sea, entonces yo decía, no entiendo esto, porque seguía siendo la ciencia un vector importante, o el conocimiento un vector importante, o el método científico un vector importante en mi vida, pero mi oficio no iba a ser investigadora. Fui profesora porque enseñaba eso, pero no era investigadora. Y terminé siendo emprendedora por necesidad y monté una empresa de servicios que yo llamé coaching metodológico, de lo que viví 7 años. Y yo nunca en mi vida me he imaginado que iba a ser emprendedora. O sea, todo lo que pasó empezó a sorprenderme cosa tras cosa, porque yo, mi mente, no lo pude haber proyectado ni planeado desde la identidad que yo quería tener cuando estaba proyectando y diseñando el futuro de mi vida. Entonces, después que pasé ese tramo hiper amargo, que no fue fácil de verdad, y que tuve que empezar a dar clases para sobrevivir, ya después, cuando ya daba talleres de tesis, entendía el tema de esta disociación entre lo que deseamos, creemos desear o debemos hacer y lo que realmente queremos, sentimos o la vocación original, que me volví experta en identificar a cada alumno mío para qué era que tenía que hacer la tesis para que no perdiera el tiempo. Y me convertí en la mejor profesora de eso, me gané el premio en mi escuela de la mejor profesora y éramos 5 simultáneos que dábamos el mismo taller.
obviamente la votación la hacían los alumnos. Y en efecto, mis alumnos todos eran los mejores. Entonces, de ahí que después me siguieron buscando y por eso tuve que montar la empresa, ¿no? Entonces, ya cuando daba clase, ya que estaba un poco más veterana, le decía a mis alumnos, cuando tenían que empezar a escoger el tema de tesis, le dije, miren señores, escojan en base a lo que quieren, no lo que conviene. No se dejen inocular con lo que otros dicen. Escuchen más bien al cuerpo y al corazón para elegir el tema, porque tienen que invertir tiempo y dinero. Si no lo hacen, no salen de este sistema, no se gradúan. Tienen riesgo de que los padres tomen medidas en contra de ustedes y no salen a ser libres del mercado de trabajo, a tener un ingreso para poder seguir a la siguiente etapa de su vida. Así que vamos a tomarnos la decisión desde un lugar seguro. Porque, y ahí la frase célebre que yo digo que es lapidaria, que me la van a poner la lápida cuando me muera. En mi país hay un refrán que dice, una cosa piensa el burro y otra el que lo va montando. No sé si existe algo equivalente aquí. Pero en mi país ese refrán es muy archiconocido. En ese momento yo entendí, después de toda esa crisis que se me movió todo, que una cosa piensa el burro y otro el que lo va montando. Pero el burro es uno no es el jinete. Y si yo no soy el jinete, ¿quién es? Porque ese jinete había puesto para allá y el burro fue para otro lado y lo tumbó. Eso fue lo que yo viví. Yo estaba yendo hacia una trayectoria de vida o un diseño de vida, un riel que no era mi riel de vida. ¿Cómo me pude haber equivocado tanto? Entonces yo dije, ok, ya yo no sé nada, me declaro dócil, modesta y obediente aprendí. Y ahora, ¿en base a qué diseño? ¿En base a qué discierno? ¿En base a qué tomo decisiones? ¿En base a qué proyecto del futuro? ¿Hacia dónde me autooriento? O sea, ¿qué hago conmigo? Entonces, no sabía, perdí el radar, perdí la brújula. Y entonces tuve que empezar a desarrollar una especie de refinamiento para escuchar señales y signos de un nivel no racional y de un nivel no comercial o de un nivel no social, porque yo eso era lo que había hecho durante 32 años de mi vida y me equivoqué yo y todos los demás estrepitosamente. Entonces, ¿de qué me fiaba? Y ahí fue cuando tuve una especie de satori, epifanía, nirvana, espontánea, y yo que era atea me convertí en menos de 60 segundos, y lo que empecé fue a buscar a Dios porque decía, Dios mío, o sea, alguien ayúdeme porque alguien ayúdeme porque yo no sé. O sea, díganme para dónde. Bueno, empecé el peregrinaje a la Meca. Empecé a buscar a Dios literalmente. Porque yo decía, o sea, en ese momento entendí que había algo más grande que yo. Y que había, o sea, que si bien no era que el destino estaba absolutamente trazado, alguna cosa sí está alineada, o sea, alguna cosa sí está, pues, ¿sí? ¿Sabes? Como que hay como me dijo el astrólogo, porque yo detesto todo lo que son predicciones, todo eso lo detesto. Yo no creo en eso del todo. No creo que el destino esté escrito. Y entonces todo eso se lo pregunté al astrólogo. Y tampoco estaba convencida que existiera el bendito karma, ¿no? O sea, y entonces le digo, a ver, ¿tú qué eres astrólogo? Me dice, bueno, que yo por eso es que hago astrología humanística, yo no hago astrología predictiva, yo no creo tampoco absolutamente en eso, además siendo un ingeniero. Me dice, pero te voy a decir algo, si naces papera no eres manzana. Puede ser un espectro de tipos de pera, pero no vas a ser manzana. Yo, perro. Y luego escuché una frase que se me quedó sellada así, que se la regalo a cualquiera que le sirva, que lo vi yo en un video o algo así que decía, el destino sí está escrito, pero con lápiz. Puedes borrar y volver a escribir. Entonces, ¿sabes? Son preguntas existenciales. ¿Existe el destino? Y me estrené, yo dije, o sea, ahí sí me hizo sentido que yo conecté con todo eso estando precisamente en ese instituto científico. O sea, es como que de alguna manera el guión medio trazado me decía, tú vienes para acá, mamita, déjame empezar a mostrarte aquí, que te viniste a meter aquí en este rincón, que hasta aquí te vamos a llegar con el otro tipo de conocimiento humano, que es el conocimiento místico, el conocimiento espiritual, pues las formas de conocimiento,